Buenos días a todos, queridos hermanos. El psiquiatra, neurólogo y filósofo Viktor Frankl estuvo varios años en 4 campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra, volvió a su hogar y buscó a sus familiares. Resulta que todos, absolutamente todos, habían muerto: sus padres, su mujer y su hermano. Y a partir de esa experiencia, tanto en el campo de concentración como el enterarse de la pérdida de todos sus familiares, escribió un libro que es muy conocido y estudiado en psicología y en psiquiatría, titulado El hombre en busca de sentido. Y analizó en los campos de concentración que aquellas personas que tenían un motivo por vivir sobrellevaban mejor las torturas, la desnutrición y el encarcelamiento. Motivos como la esperanza de volver a tener libertad, la esperanza de salir y ver a los seres queridos, o bien también motivos de fe como la esperanza de la vida eterna. Y estos que tenían fe, que tenían esperanza, estas personas tenían una fuerza mayor que les permitía seguir adelante y luchar más por vivir. Y no solamente luchar por vivir, ellos de manera egoísta, sino que estas personas se esforzaban más por ayudar también a los demás. Sin embargo, aquellos que no tenían esperanza alguna, que no tenían ningún motivo por el cual vivir, bajaban ante los brazos y perdían la vida de manera más fácil. Dice una frase de su libro: he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar el significado de sus vidas. Hace tiempo que quiero compartir con vosotros un versículo en la epístola, la carta a los romanos. Pero claro, empezó Juanvi estudiando la carta y pensé en dejarlo. Pero hablé con él otro día y como el versículo en cuestión está en el capítulo 12, y creo que todavía le queda un par de años o 3 hasta llegar a este capítulo, pues hablamos y no le pareció mal que lo tenga yo, este versículo. Vamos a leer el capítulo 12 entero, pero como os digo, solamente vamos a detenernos en un solo versículo. Romanos capítulo 12. Este capítulo que se le ha puesto el título Deberes cristianos. Dice así el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hemos leído el capítulo 12 de Romanos, y como decíamos, el versículo que quiero compartir hoy con vosotros en unos minutos es este versículo 12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y vamos a ver cada uno de estas tres partes, cada una de estas tres afirmaciones. En primer lugar, gozosos en la esperanza. Y en el original, gozoso viene de la palabra jairo, que significa estar alegre, feliz, gozoso. Y la palabra esperanza es el pidi, que es una palabra que el apóstol Pablo utiliza 9 veces en esta carta a los romanos. Y esta esperanza es una de las cosas que caracteriza a los creyentes. Y es algo además que nos distingue de aquellos que no son creyentes. Dice, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, porque vamos a leer bastantes versículos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, gocémonos en la esperanza, alentémonos los unos a los otros con estas palabras, en medio de un mundo que va a la deriva, un mundo que va mal, un mundo que está sin esperanza, un mundo que está sin Dios. Las cosas te pueden ir muy mal ahora mismo, te pueden ir mal, pero no puedes perder el gozo en la esperanza. La esperanza de la venida del Señor es una esperanza máxima, es una esperanza sublime, es grandísima. Y los cristianos anhelamos ese día, deseamos estar en la presencia de Dios, en donde no habrá llanto ni dolor, y hacemos nuestras aquellas palabras finales de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. La esperanza del creyente está muy relacionada con la fe. Está muy relacionada la esperanza que tenemos con la fe que tenemos. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo.
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza que no vemos es algo seguro, es algo que Dios nos ha prometido y descansamos en las promesas de Dios. Pero sobre todo descansamos en Dios que da las promesas. Nos gozamos y nos alegramos en esa preciosa esperanza que está por venir y en la seguridad que ello supone, que no hay nada ni hay nadie que nos la pueda quitar. En segundo lugar, vamos a ver sufridos en la tribulación. Y no penséis que hemos terminado con la primera afirmación, sino que ahora con esta segunda vamos a seguir uniendo a la primera, porque son dos puntos que están íntimamente relacionados. Vamos a ver primero lo que no significa sufrido y lo que sí significa sufridos en la tribulación. Lo que no significa sufrido no es como cuando compramos baldosas para el suelo. Yo hace unos años tuve que elegir un montón de baldosas para la casa y una de las cosas que se decía al elegirlas es que sean baldosas que sean sufridas, que no se note mucho la suciedad, que disimulen. Cuando elegimos un jersey, sobre todo para los niños, también lo elegimos de un color sufrido, que sea negro, que sea gris, que se le noten poco las manchas, ¿verdad? Es arriesgado ponerle a un niño un jersey blanco, porque se le va a notar absolutamente todo al poco tiempo. ¿Se está refiriendo Pablo a esto? ¿Se está refiriendo Pablo a que en mitad del sufrimiento hay que tirarse en el sofá o acostarse en la cama y lamentarnos diciendo, ay, qué mal lo estoy pasando, ay, Señor, cuánto estoy sufriendo? Sufrido es todo lo contrario. Es el momento de dificultad, el momento de problema, el momento de angustia, el momento de tribulación. Hay que mantenerse firme, erguido, de pie. Resiste y resiste en el Señor, porque además la victoria está de nuestro lado. Aquí la palabra en griego para sufrido es hupomeno, que tiene que ver con la cualidad que tienen ciertos metales en metalurgia de no partirse ante la presión, como el hierro, o de no quedarse doblado, como el plomo, sino que cuando acaba la presión vuelve a su posición inicial. Aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, que en mitad de la presión te puedes doblar, pero no partir. Te puedes doblar, pero no quedarte doblado para siempre. En mitad del sufrimiento hay que aguantar y resistir. Hay que mantenerse firmes, erguidos, como ese hermoso himno que cantamos muchas veces. Firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante. Firmes sin temor, sin que nadie te aplaste, sin que nadie te rompa, sin que nadie te deje doblado. Siempre resistiendo en circunstancias adversas. Normalmente no nos gusta oír hablar de tribulaciones, de problemas, de sufrimiento, de adversidades. Algunos incluso dicen, bueno, ya tengo bastante con el día a día como para que encima venir aquí a la iglesia a que me hablen de tribulaciones y de problemas. A todos nos gustaría que todo fuera fácil y bonito, que todo nos fuera bien siempre. Al fin y al cabo, podemos argumentar, ¿somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos coherederos con Cristo? Sí. No son palabras suficientes para decir o para asegurarnos que toda nuestra vida va a ser de color de rosa. Pues no. Hermanos, ¿está aquí diciendo el apóstol Pablo que no vamos a tener tribulación? No. Lo que dice es, sufridos en la tribulación. Se da por hecho que va a haber problemas, sufrimiento, y precisamente por ser hijos de Dios y por ser coherederos con Cristo, es que pasamos y seguiremos pasando pruebas. ¿Acaso el cristiano no puede llorar en la tribulación? Claro que sí, hermano, y lloraremos. Pero no lo haremos, no lloraremos como aquellos que no tienen esperanza. Porque como hemos visto antes, nosotros nos gozamos en las esperanzas y somos sufridos en la tribulación.
Tribulaciones tendremos, y muchas. Habrá algunas que sean comunes a todo el ser humano, como la enfermedad o la muerte. Y otras tribulaciones pueden ser específicas de los cristianos, como puede ser la de ser perseguido por causa de Cristo. Pero hermanos, nosotros, repito, al aferrarnos a la esperanza y al gozo que ello nos trae, como que quita parte de dolor. Tenemos la esperanza, hermanos, de que la tribulación no va a ser para siempre. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Cuando estemos en la presencia de Dios, no habrá más persecución, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. Pero hermanos, el motivo principal del gozo no es la ausencia de sufrimiento, sino que el motivo principal del gozo es que vamos a estar con Cristo para siempre. Es estar en la presencia de Dios para siempre. Pero mientras sigamos aquí en la tierra, debemos seguir sufridos en la tribulación. Hay que luchar, hay que resistir, hay que mantenerse fuerte, firme en el Señor. Cuando te venga la tribulación, tienes dos opciones: o dejar que la tribulación te venza, darte por vencido, dejar que te hunda el problema y que te deprima, o hacerte más fuerte y ser incluso ayuda a los demás, dando consejo, ánimo y consuelo. Decir al que esté pasando por una tribulación parecida a la tuya: mira, hermano, ánimo, tú puedes, confía en Dios. Yo pasé por esto mismo, sufrí esto mismo, pero Dios no me dejó solo, y aquí estoy yo también a tu lado ahora. Vamos a ver también algunos versículos que tienen que ver con este punto de sufrido de la tribulación. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hechos 14:21 y 22. Al siguiente día salió Pablo con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, fijaos lo que les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El énfasis en que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si fuera algo extraño, como si no estuvierais avisados o advertidos, como si os pillara por sorpresa. Segunda de Corintios 4:7-10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Atribulado en todo, mas no angustiado, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribados, mas no destruidos, como aquellos metales que decíamos antes, que ante la presión se pueden doblar, pero no partir. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es muy interesante, esto de que la tribulación lleva a la paciencia. Y esto daría para otra predicación otro día. La tribulación produce paciencia. También Santiago va por el mismo camino en su carta, ya como hemos leído antes. Hermanos, si no te viene tribulación o angustia, si no te viene, dale gracias a Dios y adórale. Pero si te viene tribulación, ten paciencia y adórale igualmente. Pide que Dios te dé fuerza, pide que Dios te aumente la fe y resiste, persiste, sé sufrido en la tribulación. También un pasaje precioso en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Resistid y acabad firmes. Eso es sufrido en la tribulación. Precioso texto, hermano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, si no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, te vas a caer cuando vengan tribulaciones, porque por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, no podrás aguantar. Fortaleceos en el Señor. Pero de verdad, hermanos, que ojalá pudiéramos decir que todo va a ir bien. Ojalá que pudiéramos decir, tranquilo hermano, la enfermedad se va a quitar. Tranquilo hermano, el familiar que está enfermo se va a curar y no va a morir. Todo va a ir bien si confías en Dios. No vas a tener ningún tipo de problema si tienes fe en Dios. Pero no nos debemos engañar. El propio Señor Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y le sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. También conocemos y cantamos ese pasaje tan bonito de Habacuc 3, 17 y 18. Esos aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Tenemos el ejemplo máximo de tribulación en la persona del Señor Jesucristo, el cual siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo y dio su vida por ti y por mí, después de haberle torturado, escarnecido, humillado, insultado, golpeado, escupido. Fue crucificado. El Creador
se identifica con sus hijos, con su sufrimiento. Y nos marca un camino con su vida, con su ejemplo, con su palabra. Eso sí, nos promete estar siempre a nuestro lado. Nos promete que en el momento de la tribulación no vamos a estar solos. Nos promete que nos podemos fortalecer en Él. Y nos promete que si la prueba va a estar ahí, el gozo en la esperanza es mayor todavía. En tercer lugar, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. En el original la palabra constante es proskartereo, que significa ser perseverante, persistente, constante, diligente, ser fuerte, asistir asiduamente a donde se tenga que ir, adherirse estrechamente a algo o a alguien como servidor. Y de todas estas palabras me llama la atención, porque como todas las conocemos, perseverante, persistente, constante, diligente, ser fuerte, me llama la atención el matiz de asistir asiduamente a donde se tenga que ir. Es como cuando te apuntas al gimnasio y ya tienes que ir porque has pagado la cuota del gimnasio y vas todos los días. O tienes que ir a trabajar porque tienes que ir a trabajar y eres constante en el trabajo, constante en la oración. Ser constante en la oración es permanecer orando sin interrupciones, sin variar la intensidad ni la concentración. Muchas veces que decimos de orar por la noche nos quedamos dormidos, muchas veces nos falta tiempo, muchas veces pensamos que ya hemos orado suficiente por hoy. A veces no tenemos ganas de ir a las reuniones de los jueves de oración porque estoy cansado, porque hace frío, porque es muy tarde, por el motivo que sea. Ser constante en la oración es hablar con Dios de manera continua y de manera fluida y sin perder la conexión, sin necesidad de hacerlo de manera tan formal. ¿Me explico? Se puede hablar con Dios cuando vayas andando por la calle, con el coche, en el trabajo, en la casa, al levantarte, al acostarte. Siempre hablando con el Señor de manera constante, continua y fluida. Poder alabarle, adorarle, darle las gracias, pedirle por otros hermanos nuestros, pedirle su guía, su dirección, su ayuda, pedirle sabiduría, contarle lo que nos pasa, lo que nos preocupa, y realmente sabemos que Dios nos escucha. De nuevo, vamos a acudir a bastante apoyo bíblico, a bastantes textos que nos hablan de la necesidad de la constancia en la oración. Juan Pablo nos habló el domingo pasado de los dos milagros de Jesús. ¿Os acordáis? Sanando a aquel leproso y a aquel paralítico. Pues bien, cuando curó el primero, al leproso, dice Lucas 5, 15, 16, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas también 22, 39, 40. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y versículos de este tipo hay muchos en los evangelios. Y vemos una actitud constante de Jesús de apartarse para orar al Padre. Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 11, 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También hemos visto antes la armadura de Dios en Efesios, y sigue diciendo Efesios 6:18, después de haber explicado el yelmo, la coraza, la espada, dice luego: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Y hay muchos más pasajes que tienen que ver con exhortar a una oración que tiene que ser constante, continua y fluida en nuestra vida. Hemos visto en estos pasajes a Jesús diciendo que es necesario orar siempre. Hemos visto a Jesús orando siempre al Padre en cualquier situación, en cualquier circunstancia, enseñando a sus discípulos a orar. Hemos visto que la iglesia primitiva perseveraban en la oración, juntos, unánimes. Y hemos visto pasajes de las cartas del apóstol Pablo donde exhorta a los hermanos, a las iglesias, a orar siempre. No solo cuando venga una adversidad. Hermanos, vivimos en un mundo malo, un mundo que no quiere saber nada de Dios, un mundo que ataca de manera frontal a la palabra de Dios y a sus hijos. Por tanto, la oración es imprescindible. La oración no es algo opcional, no es algo secundario, no es algo menos importante. La oración es necesaria. No podemos dejar de orar. Y ora en tu casa, en la soledad, ora con la familia, ora en la iglesia. En los cultos de oración, sea de manera audible, sea escuchando las oraciones de los demás, sea orando en silencio. Porque los silencios que hay a veces en los cultos de oración no son malos, porque estamos todos orando en silencio. Y hay un silencio que se nota. Os animo, os exhorto a que siempre que podamos venir a los cultos de oración del jueves. Si estás mayor y no sabes cómo ir o cómo venir, pues habla con alguno de los que tenemos coche, que no hay ningún problema, recogemos y os traemos. La oración es alimento. Y el alimento es necesario para crecer. Es imprescindible. No podemos dejar de orar. No debemos dejar de orar como iglesia. Es un privilegio tener acceso directo a nuestro Dios, poder hablar con libertad y sin necesidad de intermediario. Cuando estamos en casa y se nos va el internet, rápidamente nos ponemos nerviosos. No funciona el móvil, no funciona el ordenador, no funciona la tablet, no funciona la televisión, porque todos los canales que tenemos van por ahí por internet. Y cuando por fin vuelve, nos da una alegría tremenda. Hermanos, con Dios la comunicación siempre está abierta y siempre es fluida. No pongamos excusas y cada uno se examine y vea si en su vida está esta constancia en la oración. Una hermana que tenía muchas preocupaciones decía: cuando estoy en la reunión de oración siento como mi carga se hace más ligera.
Ya para terminar, unas conclusiones, hermanos. ¿Se puede tener gozo? Os pregunto, ¿se puede tener gozo? ¿Se puede sufrir? ¿Y se puede ser constante en algo al mismo tiempo? ¿Se pueden tener las tres cosas a la vez? ¿Se puede tener gozo en la esperanza? ¿Se puede ser sufrido en la tribulación? ¿Y se puede ser constante en la oración al mismo tiempo? La respuesta es un sí rotundo. Si miramos el contexto más amplio de Romanos, sabemos que el gozo es en Jesús. La paciencia proviene de Jesús. El sufrimiento es con Jesús. Y esta oración constante es a través de Jesús para Dios el Padre. Por lo tanto, la respuesta es un sí rotundo. Sí que es posible. Solo en Cristo Jesús es posible. Si no has conocido a Cristo, todavía hoy es momento de salvación. Hermanos, estos tres aspectos que hemos visto hoy no es algo que solo deben de tener algunos cristianos y otros no. Hermanos, son características que debemos tenerlas todos los creyentes en Cristo Jesús. Como leímos antes, nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, lo máximo, lo más grande, no es nuestro perdón, no es nuestra salvación, no es incluso la promesa de que vamos a ir un día al cielo, vamos a estar para siempre. Hermanos, lo máximo es la gloria de Dios. Lo máximo es poder ver y disfrutar de la gloria de Dios. Y esta es nuestra mayor esperanza. Esto es lo que sostuvo a Pablo y sostiene a tantos otros. Y repito, si no has conocido a Cristo, te estás perdiendo el gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios, lo cual es lo máximo. La fórmula de Pablo es una fórmula válida para sobrevivir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, pero especialmente en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Hermano, si quieres mantenerte gozoso en la esperanza, si quieres mantenerte sufrido en la tribulación, necesitamos mantenernos constantes en la oración. Para no olvidar nunca la promesa del Señor Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo podemos repetir todos juntos, hermanos, y en voz alta? ¿Lo podéis repetir conmigo, por favor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Os invito a modo de oración final que cantemos un himno. Lo vamos a hacer sin los músicos que han tenido que salir con Juan, pero sí os voy a invitar a que nos pongamos de pie y a modo de oración final cantemos este precioso himno que mencionábamos antes. Firmes y adelante, huestes de la fe.